Entonces ya aquí sí tenemos a... Ay, ay, ay. Señores, aquí sí tenemos ahora a su actual esposa. Mira, antes que sí. Espérate. Dios bendiga, familia hermosa. Sean todos bienvenidos a este espacio que estamos dedicando a testimonios de lo que Dios está haciendo en su pueblo. Y bueno, en el día de hoy me encuentro con un hermano aquí ya conocido. Quiero que se presente y nos diga dónde vive. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Raúl del Mato González. Vivo actualmente en Niquero. Y con la primera pregunta que quiero empezar en esta tarde es, mi hermano, quiero que nos respondas aquí a nosotros, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Bueno, yo nací en una familia que era totalmente idólatra. Viví con mi mamá. Ella se separó de mi padre cuando yo tenía alrededor de 2 años, y entonces viví con ella y con mi padrastro hasta su muerte, hasta la muerte de ella. Eh, Estudié en una escuela becado donde abundaba el pecado, y bueno, lo que aprendí de pequeño fue la idolatría y la brujería y esas cosas. Gracias a Dios no me incliné en estas cosas. Solamente, bueno, practicaba esto, pero no de rutina, no como una cosa que me dedicara yo a eso. Y en la universidad conocí al Señor. Luego de eso tuve una terrible pérdida. Perdí a mi madre cuando estaba en la universidad, y fue cuando me mudé a Niquero. Yo vivía en Mazó. Viví con mi madre hasta los 21 años. Luego me mudé a Niquero. Allá conocí al Señor y me aparté y volví a entrar a la iglesia y me volví a apartar. Y entonces el enemigo hizo conmigo lo que quiso. ¿Y quién fue el que te habló del Señor? ¿O cómo llegaste a los caminos de Dios? ¿Quién te dijo, oye, vamos a la iglesia? No sé, ¿cómo fue esa parte? Bueno, yo tenía un amigo en el pre, Sí. que su familia era cristiana, y un día me llevó a su casa. Yo no sabía que la familia era cristiana. Me llevó a su casa para que conociera ya, para pasar un fin de año. Y cuando llegué, oh, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bueno, él no me había hablado porque él no era cristiano. Sí. Y la familia sí era cristiana, y allí la mamá, no conoces al Señor, nunca has ido a una iglesia. Yo, bueno, no sabía nada de eso. Sí. Y fui a la iglesia donde ellos se congregan. Y déjame hacerte una pregunta, ¿cómo tú reaccionaste cuando te dijeron, oye, vamos a la iglesia? Yo, Por imagínate primera todo, vez. yo me quedé como, Sí, impresionado. imagínate, toda la vida viendo otra cosa. Sí. Y esto nunca me imaginé que pudiera haber sido ¿Y yo. qué opinión tú tenías del cristianismo? O sea, siempre uno tiene una opinión, ¿sabes? Antes de empezar los Bueno, caminos del Señor, desde tu punto de vista, por supuesto. yo simplemente no me llamaba. Las personas venían, muchos cristianos, Sí. a hablarle como hace una hora, hablarle de Jesús. Y uno lo que hacía era rechazarlo. Lo rechazaba y era, Claro. sí, está bien. Le daba de lado. Sí, ya eso. Muy bien. Entonces, al día de hoy, ¿ya cuántos años llevas en los caminos del Señor? Bueno, para la gloria de Dios, llevo 3 años ya en el Evangelio, Gloria a Dios. sirviéndole ahí en lo que nos llama. Qué bueno. Y para continuar tu testimonio, quiero preguntarte ya ese momento en el que tú aceptaste al Señor en tu corazón, ¿qué sucedió en tu vida? Tú dijiste, bueno, ¿voy a continuar para adelante o qué voy a hacer? ¿Qué tú pensaste en ese momento ahí? Bueno, no sé, yo acepté al Señor cuando fui la primera vez a la iglesia, y no sé, ya lo acepté, por casi me estaban empujando, y ya lo acepté. Y entré y me pasé un tiempecito en la iglesia. Después, ya con los amigos que tenía en el mundo, empecé a dar para atrás otra vez, y volver al mundo, a tomar y a los vicios Claro, y a es fiestas difícil. y todo, y me aparté. Luego volví a entrar, ya cuando estaba con la soga al cuello, volví a entrar y me volví a apartar de nuevo, y ahí fue cuando el enemigo me cogió de verdad, que por poquito hasta pierdo la vida.
Y mi hermano, quería preguntarte, ya una vez que nos contaste que tu mamá fallece, ¿cómo tú te sentiste en ese momento? Tú dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde me voy a refugiar? ¿Qué va a pasar? Eso es terrible, uno nunca se imagina esas cosas, uno nunca se planifica eso. Ujú, Eso yo veía mi futuro con veía a mi madre en mi futuro, en todas las ujú, cosas que yo tenía planificado en mi mente. sí, Y al eso suceder ya fue como entrar a un mundo nuevo. difícil, Ya ¿no? eso fue como emprender una vida nueva ya, Mm, totalmente diferente, cambiar todos mis pensamientos, cambiar mi perspectiva, ujú, cambiar mi futuro. sí. Mi hermano, ¿y tú aparte de tu mamá tienes más familia así cercana? Sí, sí, en donde yo vivía, en Mazó, tengo toda mi familia por parte de madre. Ajá. Y en Niquero, donde vivo actualmente, tengo mi familia paterna. Ah, y entonces así fue como tú fuiste a dar a Yaniquero. Así el Señor me llevó a Niquero y allá Gloria a conocí Dios. al Señor verdaderamente. Ujú. Y bueno, aparte de ti, ¿alguien más de tu familia se ha convertido al Señor? Sí, gracias a Dios. Antes de mí, mi Ujú, abuelo era cristiano, el papá sí. de mi padre. Ajá. Era cristiano ya antes de mí. Y bueno, él cuando al saber que yo me convertí, bueno, eso fue el resultado de Así tantas de las mismo. oraciones y de tantas noches de oración y de sacrificio. Y Exacto. luego de mí se convirtieron mis tías, actualmente están asistiendo a la iglesia también. Ujú. Y ya esas personas. Qué bueno. Ya una vez en los caminos del Señor, ¿cómo fue tu andar con Dios en esos primeros meses, en ese primer año? ¿Cómo fue tu andar, tu caminar con Dios? Bueno, yo he tenido una inclinación, una cierta inclinación a la música desde que estaba en el mundo Ujú, y desde que entré al Evangelio empecé a ver cómo cantaban todo el mundo y cómo tocaban los instrumentos y aquello me impactó. Me impactó y ujú. empecé a acercarme al grupo de alabanza de la iglesia donde comencé. Entonces, mi hermano, me dices que empezaste en el mundo de la adoración, de la alabanza hacia el Señor. Pero yo quiero preguntarte, cuando uno empieza en los caminos del Señor, uno tiene costumbres diferentes a las que normalmente sueles hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las costumbres más difíciles que tuviste que dejar, por así decirlo, porque al Señor no le agradaba? Bueno, lo más difícil para mí de dejar fueron los vicios. Fundamentalmente el vicio del cigarro, que había intentado muchísimas veces en el mundo dejarlo porque no quería seguir en eso y nunca pude, nunca pude. Hasta que entré a los caminos del Señor y entonces entendí que eso no era por mi voluntad propia, no lo iba a lograr. Mm, Que eran demonios que me tenían atado y solamente Cristo me podía hacer libre de eso. Y gracias a Dios empecé a orar al Señor, hasta que el Señor me ayudó a quitarme ese vicio gloria a Dios. que por muchos años había intentado quitarme y no había podido. Exacto. Entonces, tú bien me decías que siempre te apasionó la música y bueno, te llamó la atención esto cuando empezaste en los caminos del Señor. Y al día de hoy, cuéntame, ¿cómo te va en el servicio al Señor en la adoración? Cuéntanos. Bueno, gracias a Dios, a día de hoy, tengo un ministerio maravilloso en la alabanza. Soy el pianista de mi iglesia. Gracias a Dios me aprendí a tocar piano. Sí, prácticamente Dios me enseñó. Aleluya. Porque no tuve un profesor, no tuve nada. Empecé a mirar videos en YouTube y a practicar. Gloria a Dios. Aleluya. Y mi hermano, han sido quiero que me cuentes tres de las cosas que Dios más ha impactado tu vida que tú has dicho, wow, no me esperaba esto? Tres, yo quiero que me digas tres. Bueno, Se son la puse difícil, tantas cosas que ha pero hecho el bueno, de las Señor. que más te ha impactado en tu vida. Bueno, yo en una ocasión estaba, ahora que me ha venido a la mente así, Ujú, estaba en mi casa orando, cuando todavía no estaba casado, vivía solo, sí. estaba en mi casa orando y arrodillado delante de mi cama.
y sentí literalmente como el Señor, como me iba elevando. Y no lo voy a negar, hermano, sentí miedo. Sentí miedo y abrí los ojos y miré para los costados y después me arrepentí de eso. Después digo, ¿qué experiencia estaba teniendo? Y por miedo, Sí, por miedo lo... tremendo, Ajá. Después, después que fui bautizado también, Ujú. en el día de mi bautizo, cuando me ungieron, me bautizaron en agua, yo sentí la presencia de Dios como nunca lo había sentido. Sentí que estaba dentro de mí, pero que no podía aguantar aquella presencia. Ujú. ¿Y número 3? Bueno, en tercer lugar, recuerdo una ocasión que cuando estábamos ministrando la alabanza en mi iglesia y bueno, no se pudo dar, el pastor tenía el mensaje preparado y todo y en el momento de parar la alabanza no se pudo parar la alabanza. Empezamos a ministrar la alabanza y empezaron los hermanos a pasar al frente y muchas personas que venían enfermas dieron testimonio luego de que fueron sanadas en ese momento, de que sentían la presencia de Dios en su vida y que fueron sanadas, que venían con dolores, Gloria a Dios. que venían con cosas y fueron sanadas, fueron liberadas ese día. Gloria a Dios. Mi hermano, y yo quiero preguntarte a ti. Tú sabes que Dios toca nuestros corazones y a veces nos ministra de una manera especial que tú dices, wow, no me esperaba que Dios hablara así a mi vida de una manera impactante. Que a veces tú dices, oye Señor, dame una palabra, no sé, aliéntame para seguir adelante en tus caminos. ¿Te ha pasado algo similar así, mi hermano? Que te has sentido desanimado y ha venido un hermano a consolarte, no sé, a darte palabra de aliento. En una ocasión estaba pasando por una gran tribulación en lo que es mi ministerio de alabanza. Estaba un poco decepcionado por cosas que el enemigo trae a nuestra vida y mi esposa, gracias a Dios por ella le doy, porque se sentaba conmigo y conversaba y me decía que tenía que superar, porque eso eran pruebas, tenía que superarlas porque Claro. si no, el Señor tenía que probar nuestras fortalezas. Porque dice la palabra que nosotros somos probados como el oro. Y ella siempre estuvo, o ha estado, no ha estado a mi lado siempre, cada vez que suceden cosas así, que uno se decepciona, que llega uno al desánimo. Siempre ha estado dándome palabras de aliento y recuerdo en esa ocasión que me levantó el ánimo. Yo le decía, ya no voy a tocar más, no voy a ministrar más la alabanza, voy a dejar el liderazgo de la alabanza y ya no. Y ella se sentaba conmigo y me decía, mi amor, eso te lo dio Dios te va a pedir cuenta al final por eso y tú tienes que fortalecerte en el Señor, orar y seguir, porque son cosas que uno no quiere que pasen, pero pasan. Así es. Entonces, mi hermano, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo llegas a conocer a la que es tu mujer al día de hoy? ¿Cómo sucede eso? Las miradas, no sé, oración, ¿cómo fue todo eso? Bueno, nosotros nos habíamos conocido en el mundo, pero ya simplemente hola, ¿qué tal? Y ya. Pero en una ocasión, ya después al pasar los años, ella estaba trabajando en un lugar donde nosotros fuimos a dar un culto de evangelismo en la iglesia que yo estaba. Fuimos a dar un culto de evangelismo a ese lugar y ella estaba trabajando ahí y fue. Ese día simplemente yo la vi, me pareció conocerla. Y al culto siguiente ya fue todo diferente. Yo la busqué con la mirada a ver si estaba de nuevo porque me pareció que la había conocido. Fuimos a dar otro culto de evangelismo a ese lugar y ella estaba ahí otra vez porque ella se había apartado también y se estaba reconciliando con el Señor. Y en ese día fue que nos vimos, nos miramos y nos vimos. Después empezamos a escribirnos por WhatsApp y hasta el día que nos conocimos. Un día fui a su iglesia, que me invitó unos hermanos de su iglesia que estaban ensayando para
para unos cultos unidos y me invitaron y fui allá. Ni me imaginaba yo que me la iba a encontrar ahí. Y llegué ese día a ese lugar y la vi. Y bueno, la saludé normal. Y luego después de ahí empezamos a conversar y a hacernos preguntas y demás Sí, sí, claro. por el teléfono, y hasta que nos pusimos de acuerdo para conocernos, para conversar. Y bueno, y ahí empezamos a orar. Amén. Pero espérate, yo quiero que ella también cuente un pedacito de la historia. Dale, ve. Entonces, para seguir la conversación, quiero que usted, la esposa de aquí de mi hermano Raudel, nos cuente un poquito de cómo fue. Ya mi hermano me contó su inicio. Entonces, que ustedes empezaron a escribirse, a ver, ¿qué te parecía ese hermano? Que uno siempre tiene como a ver, ¿cómo te explico? Espera. Como te decía, siempre uno tiene una ilusión, no sé, de conocer a una persona, viste, que tenga diferentes aspectos, por ejemplo, sea una persona laboriosa, amoroso, que le gusten las cosas del Señor, servirle al Señor, que siempre tenga un corazón dispuesto al Señor. ¿Tú pedías alguna de estas cosas, no sé, antes de conocer a alguien en tu vida? Claro, pedía que el hombre con el que me fuera a casar amara a Dios sobre todas las cosas. Y cuando conocí aquí al compañero yo digo que fue exactamente, era obra del Señor. Porque cuando quedamos de vernos para comenzar a conocernos, a hablar, de primera instancia yo decía, Señor, ¿será? No, estaba como en duda. Pero cuando lo comencé a conocer, me di cuenta que sí, que era la voluntad de Dios. Qué bueno. Y al día de hoy, ¿cuántos años ya llevan de matrimonio? 1 año y medio. 1 año y medio, ¿verdad? 1 año y medio de matrimonio. Qué bueno. Y tienen un bebé, ¿verdad? No, todavía. No, Yo pensé que tenían uno. No tenemos bebé todavía. Entonces, ajá, muy bien. Y yo quiero preguntarle a ustedes como parejas jóvenes que son, ¿qué ustedes les recomendarían a aquellos jóvenes que estén empezando un noviazgo o estén en planes de casarse? ¿Qué ustedes les recomendarían? Bueno, mantenerse fiel a Dios. Ujú. No dejarse llevar por este mundo, por las cosas que trae el mundo, sino mantenerse a hacer las cosas correctas delante del Señor. Porque si fallan en el noviazgo, el matrimonio eso va a traer consecuencias. Que mantenerse firme, fiel al Señor en el noviazgo, conocerse y tratar de siempre estar en oración, en comunión con el Señor para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y ya para concluir, ¿qué ustedes les recomiendan a aquellos jóvenes que hayan pasado por una situación parecida a la que tú pasaste, mi hermano, o que están enfrentando un proceso de debilidad, de desánimo? ¿Qué les recomendarían a aquellos jóvenes? Porque al día de hoy hay mucho desánimo en la juventud del pueblo de Dios. Bueno, primeramente les recomendaría mantenerse fiel en Dios. Yo sé que hay situaciones, hay momentos en que uno entra en desesperación y quisiera irse de la iglesia realmente. Quisiera apartarse de los caminos de Dios y volver a hacer lo que era antes, pero es un error grandísimo hacerlo, porque cuando nos dejamos separados de Dios nada podemos hacer. Si nos separamos de Dios, no vamos a encontrar solución a nuestros problemas, sencillamente no vamos a hacer nada. Así mismo es. ¿Y usted, compañera? Bueno, cuando estamos con Dios, a pesar de que vayamos a pasar la situación, vamos a pasarla, pero tenemos la confianza de que tenemos a alguien que nos sostiene y que nos da la mano. Pero cuando no estamos con Él, ahí se lo pasamos bien mal. Difícil. Bien. Que se mantengan firmes a Dios y confiando en Él, que Él siempre tiene un propósito en nuestra vida. Lo que pasa en nuestras vidas no pasa por casualidad. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Amén.